Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del día 21 de noviembre de 2023. Voy a permitir presentar a nuestro presidium. Nos acompaña en primer lugar el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del IMEF. Nos acompaña también el maestro Mario Correa Martínez, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. Y por supuesto también nos acompaña la contadora público certificada Teresa Rodríguez Bastidas, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, y su servidor Gerardo González Ayala, director general. A continuación le cedo la palabra al ingeniero José Domingo Figueroa para que nos apoye con la lectura del boletín de prensa. Adelante. Gracias, Gerardo. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de prensa del mes de noviembre. Me voy a permitir leer los mensajes principales del boletín de prensa. El 2023 entra en su recta final con resultados mejores a lo esperado en lo general para las economías de Estados Unidos y México, y con los mercados financieros internacionales descontando el fin del ciclo de alza en las tasas de interés de la Reserva Federal. En Estados Unidos, el consumidor ha mantenido niveles de gasto elevados que han dado impulso a la actividad económica y a la creación de empleos. No obstante, este ritmo parece insostenible ante la reducción en el flujo del ahorro de los hogares. La creación de empleos no agrícolas ya presentó una desaceleración importante en su lectura de octubre, que sugiere que dicho mercado está comenzando a enfriarse un poco. La producción industrial, por su parte, se contrajo con fuerza en octubre, especialmente en el sector manufacturero. La inflación al consumidor ha continuado descendiendo acorde a lo previsto, a pesar de lo cual la Reserva Federal mantiene un tono de cautela en sus comunicaciones. En México, la actividad económica ha mostrado un ritmo mayor al esperado, destacando cifras fuertes en el consumo privado y cifras extraordinariamente sólidas en la inversión, destacando un impulso inédito registrado en los datos de la inversión en construcción no residencial que parece estar asociado a las grandes obras de esta administración en el sur del país. El número de asegurados en el IMSS se ha mantenido creciendo a tasas sólidas, pero decrecientes. La inflación también ha descendido a un ritmo parecido al anticipado, lo que ha permitido un cambio en la caracterización de la guía prospectiva de la política monetaria del Banco de México, abriendo la posibilidad de comenzar a observar reducciones en su tasa de referencia durante la primera mitad del 2024. El entorno global ha seguido complicado en lo geopolítico, aunque algunos eventos han producido cierto alivio en las tensiones. Destaca en este sentido la visita del líder chino Xi Jinping a Estados Unidos en el marco de la Asociación para la Cooperación Asia-Pacífico, donde se reunió con el presidente Biden. Xi Jinping expresó que China no busca esferas de influencia ni peleará una guerra fría o una guerra caliente con nadie, y que China no tiene la intención de retar a los Estados Unidos o desbancarlos. Si bien estos mensajes buscan reducir las tensiones entre las dos potencias y por ello resultan muy afortunados, fueron recibidos con cierto escepticismo por parte del presidente Biden, que sugirió confiar pero verificar. Cabe notar que la visita y comentarios del líder chino se dan en un momento complicado para su economía y que a todo el mundo le convendría que se restablecieran las condiciones para una mayor cooperación económica. Perspectivas. Con el 2023 prácticamente en el espejo retrovisor, la atención comienza a concentrarse en el 2024 con pronósticos que han mejorado un poco, pero que siguen siendo cautelosos ante los diversos elementos de incertidumbre. Para el crecimiento del PIB, que es la variable más completa para medir el ritmo de la actividad económica, se anticipa 3.4% para el 2023 y 2.1% para el 24. Hay que notar que a pesar del desempeño mejor a lo esperado para el 2023, de la narrativa positiva que se mantiene por el nearshoring
de la fortaleza percibida por el consumo y la inversión, nuestra encuesta sigue contemplando una desaceleración sensible para el 2024, para el que se observan diversos factores que generan incertidumbre o incluso preocupación. Entre estos factores tenemos desde la desaceleración del ritmo de la economía global, destacando la inquietud por una desaceleración sustancial en China, el complicado entorno geopolítico en diversas regiones y las elecciones que tendremos en Estados Unidos y México. Para la inflación se anticipa que termine el 2023 en 4.65% y 2024 en 4%. Cabe notar que la siguiente etapa de la lucha contra la inflación para bajarla del 4% y acercarla a su meta de 3% es la más complicada y los riesgos siguen inclinados al alza. Entre los riesgos al alza de la inflación destacan la posibilidad de nuevos choques por disrupciones en los mercados globales, aumentos en precios agropecuarios como consecuencia del clima extremo, un entorno financiero global más tenso que genere una depreciación cambiaria significativa y posibles efectos inflacionarios de un nuevo incremento en los salarios mínimos muy por arriba del crecimiento en la productividad. Para la tasa de interés de referencia monetaria al cierre del año, se anticipa un nivel de 11.25% para el 2023 y 9.25% para el 2024. La consolidación de la baja de la inflación con una política monetaria suficientemente restrictiva por el tiempo adecuado es uno de los retos más relevantes y difíciles de alcanzar. Aunque no es el escenario que se anticipa más probable, alguna sorpresa en inflación a principios del 2024 podría detonar más aumentos en las tasas de interés de referencia. Para las finanzas públicas del 2024, se anticipa una expansión importante en el déficit fiscal a un nivel del 5% del PIB, básicamente en línea con lo anticipado en el presupuesto federal. Sin embargo, las finanzas públicas representan uno de los focos amarillos en el panorama económico ante las fuertes y constantes presiones por el lado del gasto, tanto en los programas sociales de este gobierno como de los malos resultados de Pemex. Para el empleo medido por los asegurados en el IMSS, se anticipa para 2024 una creación de 600,000 nuevos puestos, mientras que para el tipo de cambio se espera un nivel de cierre del 2024 en 19 pesos por dólar y para la cuenta corriente se prevé un déficit modesto de 1.1% del Producto Interno Bruto. Hasta aquí nuestro boletín de prensa y entonces pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Tenemos en primer lugar a Leonor Flores del Universal. Adelante, Leonor. Hola, muy buenos días a todos. Pues mi pregunta es en relación a si ustedes están viendo alguna reacción que tuvo el peso o el tipo de cambio tras el triunfo de Javier Milei en Argentina y si esto podría enviar algún mensaje en cuanto a la región, si América Latina es inestable políticamente hablando, dado que, bueno, de por sí ya Argentina trae muchos problemas, y si esperan o creen que el Fondo Monetario Internacional va a ratificar su programa de apoyo que pactó previamente a las elecciones. Muchísimas gracias. Gracias, Leonor. Buen día. Si gusta, yo contesto la primera pregunta, Mario, respecto al impacto o lo que se cree que pueda suceder en América y te paso la segunda, el tipo de cambio. En cuanto al triunfo de Milei, nosotros consideramos que es un triunfo de la democracia argentina, el resultado de la elección. Finalmente, lo deseable es que cuando los votantes toman una decisión, hay que respetarla. Se dio en el caso de Argentina, eso nos congratula de manera importante. Creemos que
finalmente los votantes lo que evalúan son los resultados y lo que están haciendo es dar un voto en el sentido de que creen que se debe tener mejores opciones para el manejo de la economía del país. En ese sentido, yo lo que resaltaría sería nuevamente, como ya dije, el triunfo de la democracia en Argentina. En cuanto a la parte económica, yo quisiera dejarle la palabra a Mario Correa. Muchas gracias, José Domingo. Muchas gracias, Leonor. Pues mira, yo no creo que ahorita el tipo de cambio esté reaccionando a los eventos en Argentina. Nuestro tipo de cambio es mucho más sensible a lo que pasa con la percepción de riesgo en los mercados financieros internacionales, especialmente en Estados Unidos. Si quisieras ver alguna variable que te ayude a explicar mejor lo que pasa con el tipo de cambio, tal vez habría que ver las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos, el bono de 10 años, porque ahí sí es bastante visible cuando esta tasa aumenta, pues el tipo de cambio se deprecia y viceversa, ¿no? Cuando la tasa baja, el tipo de cambio también se fortalece. El peso reacciona más bien a estos cambios en la percepción de riesgo global y especialmente lo que pasa en los mercados, diría, desarrollados en Estados Unidos. Respecto al tema de la inestabilidad en la región, mira, yo creo que es bien interesante ver que sí, en varios países hemos visto estos bandazos, ¿no? En lo que los electorados deciden por candidatos que de repente representan los extremos opuestos, ¿no? En la ideología o en las, pues, concepción de la política económica. América Latina es una región que desde hace tiempo, pues, padece de problemas de crecimiento, que ha tenido una serie de pues crisis y problemas económicos que parece que no se acaban de resolver y me parece que los argentinos en alguna forma están optando por esta opción porque están cansados de tener una economía con una inflación de triple dígito en donde las cosas pues no acaban de resolverse y creo que a eso es a lo que le están apostando, algo diferente, ¿no? Entonces, me llama la atención que eso esté pasando y probablemente sigamos viendo estos cambios fuertes no solo en esta región, quizá en otras partes del mundo. Y a lo mejor eso tiene que ver con la polarización que se ha dado en la percepción pública, lo que han hecho los diferentes medios. Hoy día tú ves a electorados muy enfrentados, muy divididos, y en esos entornos, pues tenemos estos bandazos. Ahora, la inestabilidad política de que haya problemas más serios, pues esperemos que no se dé. Es un cambio ahorita que se está dando en Argentina dentro del marco institucional y eso es lo que hay que celebrar. Respecto al Fondo Monetario, pues mira, habrá que esperar a ver qué es lo que dicen. Hay muchas interrogantes respecto a las cosas que quiere hacer Milei, especialmente en los temas monetarios, como dolarizar a la economía, lo cual requeriría tener pues una cantidad de reservas que no tienen, desaparecer al Banco Central, pues mira, a lo mejor como emisor, que quizás sea lo que interpreta este señor Milei, pues pudiera ser viable, pero de todas formas necesitas autoridades que regulen el sistema de pagos y que aseguren la estabilidad del sistema financiero. Y en ese sentido, pues se ve difícil que puedan desaparecer el Banco Central. Entonces vamos a ver, ya una vez que empiece a definirse con más claridad su plan económico, seguramente es cuando el Fondo Monetario podrá estar en mejores posibilidades de evaluarlo. Lo que sí se ve venir es un recorte fuerte al tamaño del aparato del gobierno y al gasto público, que desde el punto de vista macro, en una economía en donde ha tenido este tipo de problemas, pues hace sentido, ¿no? Reducir el tema del gasto. Pero bueno, vamos a ver cómo le va, porque también las repercusiones sociales que pueden tener todas estas medidas son importantes y hay grupos que, digamos, no aceptan todo de buen modo. Entonces vamos a ver cómo les va con este tema. Y pues muchas gracias, Leonor, por la pregunta. Muchas gracias. Nos llegó un par de preguntas de Jessica Martínez del Instituto Mexicano de la Radio. Y la primera dice, ¿cuál es la opinión del IMEF respecto al decreto por el cual se concesionan 7 rutas férreas de transporte público? Y la segunda dice, ¿qué tanto puede beneficiar a las economías locales y nacional este proyecto para reanudar el uso de trenes de pasajeros? Muchas gracias, Jessica. Buen día. Mira, sobre la concesión de las rutas de pasajeros,
nosotros consideramos que hay una complejidad logística. Generalmente las vías de ferrocarril para carga están diseñadas de una forma tal que permita precisamente transportar a los ferrocarriles con carga, por un lado. Por otro lado, también hay que recordar que los tiempos de los ferrocarriles y de la carga que se transporta vía los ferrocarriles es muy importante, y eso cobra una complejidad muy grande a la hora de incorporar al transporte de pasajeros en los mismos. Por otra parte, también recordemos que las vías de ferrocarril tienen una sola línea, entonces, una sola vía, quiero decir. Entonces, en ese sentido, también vuelve compleja la logística. Yo creo que es una buena idea volver a los pasajeros, al transporte de pasajeros en ferrocarriles, pero la complejidad logística de poderlo hacer viable puede ser un problema que tendremos que ver cómo lo analizan, evalúan los concesionarios actuales, que sabemos que tienen hasta el 15 de enero, si mal no recuerdo, para tomar una decisión, ya que ellos tienen prioridad para tener la concesión de pasajeros. Entonces, habría que ver cómo lo evalúan y si van a optar para levantar la mano en este sentido o no, pero lo que sí vemos es que puede haber una gran complejidad desde el punto de vista operativo y logístico. No sé, Mario, si quieras agregar algo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Mira, yo te invitaría a hacer a lo mejor la siguiente reflexión. ¿Cómo es que un país decide el uso que le va a dar a sus recursos escasos, ¿no? Para ver si se embarca no o no en un proyecto. ¿Cómo determinas lo que es valioso, lo que es socialmente rentable, lo que es una auténtica necesidad de la población? ¿Existe hoy día claridad respecto a que hay una gran oportunidad para que se destinen recursos públicos en la inversión en ferrocarriles de pasajeros? ¿Ya tienes detectada una demanda enorme que no está satisfecha? ¿Ya tienes detectados movimientos de personas entre diferentes rutas que no tienen hoy día una alternativa, y de tal forma que eso te deja claro que es algo que necesita el país, que quiere el país, que va a ser bien valorado por el país? Entonces vale la pena invertir en eso? Pero si tú lo que estás partiendo es, oigan, pues vamos a hacer ferrocarriles, ¿no? Y a ver qué pasa, híjole, es ahí en donde yo creo que habría que cuestionarse qué tan viables pueden ser este tipo de iniciativas. Si se parte de la necesidad, creo que entonces hay toda una justificación, pero si se parte de querer hacer algo por querer hacer algo, pues me da la impresión de que no va a ser una iniciativa que tenga mucho éxito, y como comenta José Domingo, es muy difícil, ¿no? Cristalizar este tipo de iniciativas. Miren, México tiene una de las características, es su orografía, que es muy pronunciada, o sea, pasas de sierras, de montes, montañas. Entonces, hacer estos trazos de ferrocarril son complicados y suele ser muy costoso, y no quizá lo más eficiente el moverse a través de ferrocarril, en este caso para los pasajeros. Entonces, yo creo que eso sería todo un reto, y veo difícil también que esto vaya a generar, pues digamos, impulso más allá del muy corto plazo al desarrollo que pudiera tener el país. Y muchas gracias, Jessica. Gracias. Nos llega también una pregunta de Yasmín Zaragoza de El Heraldo de México. Y dice de la siguiente manera: el dato del indicador oportuno de la actividad económica del INEGI el día de hoy reveló una baja del 0.1% en octubre. Y hay analistas que señalan que esto es una desaceleración. ¿Ustedes siguen previendo crecimiento económico? ¿En qué basan su opinión? Gracias, Yasmín. Bueno, creemos que el buen dinamismo que se está dando para el 2023 es difícil revertir el pronóstico de cierre, que en nuestro caso estamos pensando que es del 3.4. La actividad económica del primer semestre y del tercer trimestre ha sido mejor de lo esperado,
y por más que tengamos una desaceleración en este cuarto trimestre, es difícil que no estemos en niveles de 3-4. Para el próximo año, lo que estamos viendo es que va a haber un buen dinamismo para la primera mitad del 2024, principalmente porque el déficit público que se está dando va a traducirse en mayor consumo para el 2024, va a haber un consumo mayor, también va a haber gasto electoral y obviamente el nearshoring van a tener impacto en que consideramos un buen primer semestre. Obviamente después del primer semestre podría haber una probable desaceleración, y en este sentido es que estamos considerando que el Producto Interno Bruto para el 2024 ande alrededor del 2.1%. Pero aquí le pediría a Mario si quiere complementar, por favor. Sí, con todo gusto. Muchas gracias, Yasmín, por la pregunta. Sí, como bien dices, hoy el INEGI da a conocer su estimación. Hay que recordar que este dato del indicador oportuno es una estimación de un proceso que ellos llaman de nowcasting, que consiste en identificar dentro de muchas series estadísticas cuáles son las que más se correlacionan con el indicador que tú quieres pronosticar, que en este caso sería el IGAE, y que tienes información mucho más reciente. Entonces, es una estimación. Y sí traen una caída de 0.1% para septiembre, que también traen la estimación, es un crecimiento de 0.1%. Traen un rango muy abierto en la estimación, desde menos 0.9 hasta más 0.7%. Y para los dos sectores importantes que son industria y servicios, también traen un estimado de una caída de 0.1%. Son las estimaciones de octubre. Mira, hemos comentado nosotros en nuestras publicaciones que se percibe, si bien es cierto que este año, y de hecho lo comentamos en el boletín, pues ha habido sorpresas positivas, un desempeño mejor a lo esperado en la economía hasta el momento, se percibe cierta, si no fragilidad, por lo menos sí tenemos los analistas algunas dudas de qué tanto se pueda mantener este ritmo de crecimiento, además de que estamos viendo pues indicadores que de repente te dan bandazos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, buena parte del gran dinamismo que has observado en meses anteriores se ha dado por la inversión en la construcción no residencial, que está creciendo a tasas que no habíamos visto pues prácticamente en la historia, ¿no? Más del 90%. Sin embargo, el último dato que puedes ver en las cifras de la producción industrial, hablando de construcción de obras de ingeniería civil, traen una caída mensual de 24.8%. Entonces, son unos bandazos muy, muy fuertes que estás observando. Que yo me inclino a pensar que más bien pueden ser las limitaciones que tiene la forma que tenemos de medir este tipo de indicadores. También hay que recordar los procesos estos estadísticos de desestacionalización de cifras, de repente tienen ahí sus intríngulis, no sé cómo decirlo, sus sorpresas, sus cosas raras que pasan, ¿no? A la hora de que se estiman. Entonces, por eso creo que hay que tomarlos con cierta reserva. Y al final del día, para el 2024, pues vas a tener un año en el cual se espera que se desacelere Estados Unidos, el mundo se está desacelerando, vienen elecciones en México y en Estados Unidos. Hay un montón de temas todavía que pueden afectarte ese ritmo de actividad económica. China se está desacelerando fuerte, como decíamos, los temas geopolíticos. Es cierto que el gasto público a lo mejor ayuda, ¿no? A que tengas aquí el primer semestre más o menos fuerte, pero por otro lado, si Estados Unidos empieza a desacelerar más rápido, y hemos visto datos pues recientes bastante malos, por ejemplo, en la producción industrial de Estados Unidos, esto te puede pegar. Entonces yo creo que por eso se sigue esperando esta desaceleración respecto a lo que observamos ahorita en el 2023 para lo que vamos a tener en el 2024. Entonces, déjame ver nada más. Y bueno, creo que con eso ya quedaría contestado en qué basamos la opinión respecto a los pronósticos que tenemos de crecimiento económico. Y muchas gracias, Yasmín. Gracias. Le cedo la palabra a Miguel Moscosa de El Financiero. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Miguel, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Igual mi pregunta va en este mismo sentido sobre el dato del IOAE. Saber cuáles de estos dos sectores en los que se mide, bueno, los más importantes para la actividad mexicana, sería más resiliente
pues en este último tramo del 2023 y el 2024, si la industria o los servicios quizás sean más, ¿cuál de estos dos será más, pues con mayor fortaleza de cara al próximo año? Y también cómo podría verse el comportamiento ya mes a mes, después de este breve tropiezo que, si bien, como subrayaba Mario Correa, es apenas una estimación oportuna, si podría ser como señal ya de ver movimientos más moderados hacia adelante ya en su lectura mensual. Gracias. Gracias, Miguel. Por favor, Mario. Sí, con todo gusto. Muchas gracias, Miguel, por las preguntas. Mira, 2/3 partes de la actividad económica en México son servicios. Y servicios ha sido de los sectores que ha venido reaccionando bastante bien. En la industria hemos tenido un comportamiento más diferenciado al interior de los sectores, ¿no? Hablaba ahorita del boom que ha tenido la construcción no residencial o en obras de ingeniería civil, mientras que la construcción residencial pues ha estado todavía muy deprimida. Las manufacturas pues habían venido creciendo, pero también han tenido por ahí algunos datos relativamente débiles. Entonces, yo creo que buena parte del ritmo de crecimiento que tengas el próximo año va a venir dado por el lado de los servicios. Y para los servicios, pues es más importante ver qué es lo que esté pasando con el mercado interno que tengas aquí en México y con las perspectivas en general. Como decía, si en Estados Unidos se sigue desacelerando su economía o de repente tienes por ahí algún sobresalto, hay que recordar que el último dato de creación de empleos pues ya vino bastante menor a lo esperado. Eso te va a empezar a pegar por el lado de la industria, especialmente de las manufacturas y las exportaciones. Si eso permea a las perspectivas de la gente internamente, pues también te puede afectar en la parte del consumo interno y en la parte de los servicios. Entonces, te diría que hay que ponerle atención quizá a estos temas principalmente. Los servicios podrían ser quizá más resilientes por esto que se comentaba hace ratito del gasto que viene, el gasto electoral. Pero la parte de la industria, si no empieza a agarrar ritmo o Estados Unidos se sigue desacelerando por ahí, eso entonces te podría empezar a frenar, ¿no? En la parte del crecimiento. Y si esta señal que vimos ahorita en octubre puede ser de anticipar una mayor debilidad hacia adelante, yo más bien diría que pone en perspectiva el tener presente que los meses anteriores, pues sí fueron bastante mejores a lo esperado por una serie de circunstancias, que quién sabe si se van a repetir hacia adelante. Y si no se repiten, pues entonces sí puedes tener un ritmo de crecimiento pues más débil y más parecido al potencial. Hay que recordar que para México las diferentes estimaciones que se hacen de esto que es el PIB potencial, que es la tasa a la cual podría crecer la economía de forma relativamente sostenible y con un montón de asegúnes, pero digamos que esa es la definición, anda por ahí del 2.1%, ¿no? Para crecer por arriba de este nivel tendrías que observar circunstancias bastante favorables y esas circunstancias me parece que por lo menos ahorita visto hacia adelante en el radar, pues no se tienen esas expectativas de condiciones tan favorables. Y a lo mejor nada más apuntaría, hay un último tema que yo creo que ya a lo mejor lo estamos dejando de considerar en el panel de instrumentos, pero que no ha desaparecido del todo, y es el impacto de las tasas de interés más elevadas sobre la economía de Estados Unidos, de los mercados financieros, inclusive también de México. Yo creo que todavía en Estados Unidos y en los mercados financieros nos falta ver el resto del impacto que van a tener estas tasas de interés mayores. Y en la medida en que empecemos a ver ese impacto, una de las consecuencias puede ser un menor nivel de crecimiento económico, ¿no? Por eso hay tanta cautela, como decimos en los pronósticos para el 2024, porque hay muchos factores que todavía son altamente inciertos, sigue habiendo riesgos y pues yo creo que por eso seguimos los analistas siendo muy cautos con el pronóstico del 2024. Y pues muchas gracias, Miguel. Espero que hayamos contestado tus preguntas. Gracias. Nos llega una pregunta de Senyacen Flores, de Bloomberg en línea, y dice de la siguiente manera: de acuerdo con la Secretaría de Economía,
hay anuncios de inversión por relocalización para los próximos 2 años. Hay condiciones para que se materialice la inversión por nearshoring en estos años de fin de inicio de sexenio. ¿Cómo aislar a la inversión extranjera de los tiempos políticos? Sí, gracias, Yacen. Mira, nosotros consideramos que el nearshoring es una gran oportunidad para nuestro país. De hecho, lo que estamos viendo es que ya está habiendo inversión importante, sobre todo en todo lo que tiene que ver con parques industriales. Los datos que nosotros tenemos es que los parques industriales prácticamente ya están saturados y en gran medida es por el efecto de la relocalización. Entonces, creemos que ya se está dando, pero hay retos importantes. Y los retos importantes tienen que ver en infraestructura principalmente, obviamente energía y energía limpia, como ya hemos comentado en otras ocasiones, transmisión de la misma, el reto del agua, el reto también de infraestructura carretera que nos es prácticamente estos 6 años no se ha avanzado en nuevos kilómetros de carreteras y de autopistas. Entonces es un reto importante y obviamente los ductos de gas y en la parte administrativa las aduanas, ¿no? Las aduanas tenemos que ser más expeditos en ellas para poder tener un mejor comercio alrededor de todo este concepto de la relocalización de empresas o del nearshoring. Entonces, esos son los retos importantes que estamos viendo. No sé, Mario, si tú quieres complementar algo. Sí, muchas gracias, José Domingo. Muchas gracias, Yacén. Sí, fíjate que yo creo que nosotros fuimos de los primeros en decir hace tiempo, porque cuando lo comentábamos, como que todavía no lo percibía mucha gente y nos decían que era demasiado exagerado decir que el nearshoring es una gran oportunidad para México, y de hecho lo es, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo ahorita, con todo este entusiasmo, pues no es ni la 10ª parte de lo que podría estar ocurriendo en el país si se alinearan las condiciones adecuadas para tener efectivamente esos flujos de inversión. Ya José Domingo comentó la mayoría de ellas. Yo añadiría nada más quizá un par de temas que son cuellos de botella que en algún momento, si no se resuelven, pues van a limitar la posibilidad de que tengas estas inversiones. Uno es la disponibilidad de energía abundante, a precios competitivos, confiable y cada vez más producida por fuentes limpias, que esa es una demanda que están teniendo las empresas y los consumidores en todo el mundo. Y ahí es donde nos ha faltado invertir. Yo creo que en algún momento se puede convertir esto en un cuello de botella para todas esas inversiones. Y el otro es el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se refiere a la certeza que tengan los inversionistas de que van a poder recuperar los frutos de sus recursos invertidos en el país, ¿no? En México viene un cambio de gobierno. El último cambio de gobierno fue bastante traumático para la inversión, con las decisiones que se tomaron y que de alguna forma sacudieron este entorno del Estado de Derecho por la cancelación de obras que pues estaban en regla de acuerdo a lo que habían establecido los gobiernos anteriores. Y entonces creo que queda siempre esa inquietud de que, bueno, entonces el siguiente gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Va a volver a cancelar estos u otros proyectos? ¿Qué va a pasar? Mientras no tengas tú esa certeza, pues es difícil que los grandes flujos de inversión que pueden venir, ya sea de fondos de diferentes tipos en el mundo de las grandes empresas, pues esté fluyendo con toda digamos, con la llave abierta, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita, pues sí, son los primeros, los quizá más arriesgados, los más aventurados a decir, no, la oportunidad es enorme, vamos a invertir pues un porcentaje relativamente pequeño de lo que tienen estas empresas de activos en el mundo y aún así les hace sentido, ¿no? Pero para abrir la llave de verdad, yo creo que hace falta todavía mejorar mucho estos temas que platicamos, ¿no? Este Estado de Derecho, la disponibilidad de energía, la disponibilidad de infraestructura, la disponibilidad de agua, inclusive de mano de obra en diferentes partes del país, la infraestructura que comentaba José Domingo, las carreteras son fundamentales. Entonces, pues bueno, creo que hay mucho por hacer todavía en ese tema y si queremos de verdad aprovechar la oportunidad, debemos empezar a quizá ser mucho más proactivos y activos en limitar, en reducir este tipo de cuellos de botella.
Y pues bueno, muchas gracias por la pregunta, Yacen. Gracias. Nos llega una pregunta de Jenny Valencia de Radio Fórmula y dice, ¿el arranque de las precampañas en México podría enturbiar o poner nerviosos a los mercados, a los inversionistas, el tipo de cambio e incluso a la economía del país? ¿Queda descartada una recesión económica para el próximo año o más bien una desaceleración? O, perdón, más no una desaceleración. Sí, gracias, Jenny. En cuanto a las precampañas, yo lo que comentaría, estamos viviendo un momento de gran polarización en el país, como antesala de las elecciones del 2024 y fuertes presiones políticas. Yo creo que, bueno, el inicio de las precampañas no es una señal ahorita de que se vayan a presentar eventos difíciles. Sin embargo, nosotros lo que como IMEF pensamos y abogamos es que todo el proceso electoral se dé de manera tersa, que tenemos el ejemplo el día de hoy, o bueno, el día de ayer de las elecciones de Argentina, en la que sigo mencionando que fue un triunfo de la democracia. Nosotros deseamos que este camino de aquí al día de las elecciones y después de las elecciones sea todo una muestra de democracia en nuestro país. Lo deseamos y hacemos votos porque así sea. Dicho lo anterior, también nosotros consideramos que hasta el momento creo que los inversionistas están respondiendo de manera importante. Obviamente, si se presentara una situación de manera difícil, sí sería una señal que podría tener consecuencias importantes en cuanto a las inversiones en nuestro país. Pero deseamos que esto no se presente y que tengamos todo un proceso electoral y que sea de manera tersa y que tengamos un nuevo presidenta o presidente del país que nos permita avanzar en términos económicos de manera, yo creo que con una mayor comunicación entre todos los mexicanos para los próximos años. Mario, no sé si quieras complementar algo. Sí, muchas gracias, José amigo. Gracias, Jenny. Mira, yo diría que el tema de las precampañas, cuando pueden, o campañas, desde el punto de vista económico, para que pongan nerviosos a los inversionistas, tendría que estarse hablando de un cambio radical en las políticas públicas en lo general, económicas en lo particular, que pudiera tener un siguiente gobierno, ¿no? Algo como lo que pasó en el 2018. Pero ahorita, pues ya conoces al gobierno actual, ya conoces a las alternativas que se están presentando y yo creo que si alguna de estas alternativas presenta un cambio en la política económica, pues me da la impresión de que el cambio pudiera ser para bien del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que genere nerviosismo el tema de las precampañas por lo que se pueda llegar a plantear de temas de política económica. Los escenarios políticos, si se enturbia el entorno, eso sí, dependiendo de qué tanto y qué ocurra, podrían generar algo de inquietud. Ahora, yo no descartaría nunca la posibilidad de que algo pase como una recesión. Si bien hoy día hay, digamos, cierto optimismo de que el país va a poder seguir creciendo a una tasa razonable, hay muchos señales que creo que son, pues en algunos casos, focos amarillos y en otros, si se combinan una serie de factores que no es tan difícil que ocurran, como por ejemplo, imagínate que la inflación en Estados Unidos empieza a rebotar. La inflación yo creo que todavía no podemos cantar victoria con ella. Si esto empieza a ocurrir, la Reserva Federal tiene que volver a subir sus tasas de interés. Eso sí te podría descarrilar la actividad económica para Estados Unidos y para México, y no es tan difícil que algo así ocurra. Entonces, yo no descartaría esa posibilidad, diría que ahorita no es algo que se contemple como algo muy probable, pero que sí genera por lo menos mucha atención desde por parte de los analistas que estamos siguiendo todos estos temas para ver que las cosas pues vayan marchando de forma más o menos acorde a lo esperado, o si tenemos una sorpresa, pues estar muy atentos para ver las implicaciones que este tipo de sorpresas podrían tener, ¿no? Entonces, con eso respondería a tu pregunta. Muchas gracias, Jenny.
Gracias. Le cedo la palabra a Ana Lidia Valdés, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Muchas gracias, Gerardo. Mi pregunta va relacionada ahora con el pequeño inversionista inmobiliario. Me gustaría saber si estos tiempos electorales, la polarización política, de alguna manera inciden en su decisión para invertir. Aquí es, digamos, comprar un edificio, comprar terrenos para construir y rentar, pero en pequeño. ¿Estos cambios políticos inciden en sus decisiones? Lo pregunto acorde de su experiencia. Gracias, Ana Lidia. Obviamente toda inversión tiene que ver también con las expectativas de tener un país en términos económicos, políticos y sociales, un país en términos de tranquilidad, ¿no? Y que los mensajes que se manden sean de que no van a haber cambios importantes en las cuestiones políticas. Pero finalmente, cuando hay cambios y elecciones, pues sí, sí se genera una cierta intranquilidad y muchas veces lo que hacen es esperar qué va a pasar después de las elecciones. Yo creo que estaríamos en un momento como este en el cual probablemente frenen un poquito para ver que todo el proceso electoral se dé de manera tersa y a partir de ahí que no hayan cambios de política económica importantes, poder iniciar y continuar con sus inversiones. No sé, Mario, ¿quieres complementar? Y muchas gracias, Ana Lidia. Siempre es complicado aterrizar este tipo de preguntas porque depende mucho de lo que entiendes por inversionista pequeño inmobiliario. Por ejemplo, una persona que está pensando si construir una casa, un edificio de departamentos, pues tendrá que estar muy atento a ver si la zona en donde lo piensa hacer, pues va a tener suficiente flujo de personas dispuestas a pagar los niveles de renta que se están dando en esa zona y si esos niveles de renta hacen atractiva su inversión. Un inversionista que está pensando ahorita comprar una casa ya o un edificio de departamentos ya construido para rentar, pues tendrá que considerar, y este es el punto que quería hacer, si el costo de oportunidad de hacerlo ahorita vale la pena. Y el costo de oportunidad es la tasa de interés que está recibiendo hoy día libre de riesgo en el banco o en los CETES o en diferentes formas de inversión. Para que te des una idea, ¿no? Si tú te compras un departamento de 5 millones de pesos, pues a lo mejor lo puedes rentar en algo así como 300,000, 350,000 pesos al año, ¿no? Pero la tasa de interés te pagaría cerca de 500,000 pesos. Entonces, tendría más sentido dejar ese dinero en el banco. Si tú estás pensando en construir, si tú eres un desarrollador de este tipo de inmuebles, pues estás hablando de los siguientes año y medio, 2 años para que tú lo construyas, lo vendas. Entonces tienes que anticiparte a ver cuál va a ser esa situación dentro de 2, 3 años, dónde van a estar las tasas de interés. Ahorita están pensando que puedan estar abajo. Entonces, nuevamente, ahí entran otro tipo de consideraciones. Lo que sí creo que es a lo mejor útil para los inversionistas en lo general es saber que estamos en un entorno bastante incierto. Uno de los factores de incertidumbre es el tema político para ver qué cosas van a cambiar. Mira, por ejemplo, el tema fiscal. Más adelante el país va a tener que hacer algo para atender la posición fiscal que desde mi punto de vista sigue siendo débil. Se requieren hacer algunos cambios. Eventualmente vamos a tener que hacer una reforma fiscal. ¿Y qué elementos va a tener esta reforma fiscal? Una posibilidad es que empieces a cobrar más prediales, ¿no? Entonces, eso tiene que entrar en la ecuación de los que están pensando en invertir en este tipo de activos, ¿no? Pero nuevamente, son muchos los factores, creo que aquí nada más comentamos algunos. Y ahorita quizá la recomendación genérica es, pues, a tener prudencia, si sale alguna muy buena oportunidad, pues a lo mejor habrá que aprovecharla, pero entendiendo que hay riesgos y que el entorno en la parte política y en la parte económica después de las elecciones pudiera cambiar. Entonces creo que hay que estar con bastante cautela en ese tipo de inversiones. Y espero que te sirva la respuesta, Ana Lidia, pero te digo, depende mucho del perfil que tenga cada inversionista en lo particular, ¿no?
Sí, quisiera puntualizar también que si se espera que vengan nuevos impuestos como el predial, por ejemplo, o sea, ¿se avecina este cambio? No sé, Tere, si... Pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Realmente ahorita lo que estamos viendo, como decían Mario y José Domingo, no hemos visto una reforma fiscal integral, ni a nivel federal ni a nivel estatal. Dicho lo anterior, lo que es una realidad es que el país, ¿no? Y los gobiernos, tanto a nivel federal como local, pues requieren de recursos para operar, para cubrir gastos públicos, en su momento para hacer inversiones estratégicas y de infraestructura. Y lo que hemos dicho nosotros como IMEF es que va a ser bien importante que los gobiernos locales empiecen a desarrollar una política de recaudación y fiscalización más eficiente y con esto estén menos, o sea, sean menos dependientes en las participaciones federales, ¿no? El predial no vemos como tal que vaya a sufrir una reforma, más bien lo que pensamos y a lo que, digamos, incitamos a los estados y a los municipios es en mejorar la manera en que recaudan, en actualizar sus bases catastrales, en realmente hacer un esfuerzo, ¿no? A nivel local y estatal para recaudar esos impuestos. Realmente los estados cuentan con muchísimas atribuciones para hacer la recaudación efectiva. Sin embargo, lo que hemos visto es que no en todos los estados se han ocupado, ¿no? De hacer una recaudación eficiente. Entonces, más que cambios, creo que lo que debe de pasar es que se implemente eficientemente todas las atribuciones que ya tienen estos estados para recaudar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ana Lidia. Miguel Moscosa pide de nueva cuenta la palabra del financiero. Adelante, Miguel. Hola, sí, nuevamente, para el ingeniero José Domingo, preguntarle, ahora que ya para el 2024 también usted va a estar al frente del IMEF, más allá de lo que implica un año electoral, y el documento que presentaron hace unos días con las 90 propuestas, ¿qué otros retos ven desde el IMEF bueno, pues sí, como el instituto, para el próximo año? Muchas gracias por la pregunta, Miguel. Mira, dividiría la respuesta en dos partes. La primera, al interior del IMEF. En el interior del IMEF estamos en un proceso de planeación estratégica en el que empezamos este año y era importante darle continuidad. Por un lado, que implica también la transformación digital del instituto. En ese sentido, tenemos grandes retos y la verdad va a ser un honor poder encabezar estos retos para poderlos darles continuidad y que terminen antes del próximo año. Hacia el exterior, efectivamente, como se presentó en la Convención Nacional, nuestro documento Visión IMEF 2024-2030 son alrededor de 90 propuestas en 15 artículos, y la idea de este documento tiene como finalidad presentarlo a los actores políticos como antesala de las elecciones del 2024. Es la visión de nuestro instituto, por un lado, pero por otro lado, el documento está construido de tal forma que partimos del principal reto de nuestro país, que es la desigualdad y la pobreza. Y a partir de ahí se empezaron a desarrollar las propuestas vía como ya dije, de los 15 artículos. Los primeros 4 tienen que ver con Estado de Derecho, con inversión, con educación de calidad y enfocada a la nueva economía y sistemas de salud de calidad y al alcance. A partir de estas primeras 4 propuestas, estaríamos pensando que es posible tener un país con menor desigualdad y a partir de ahí construir una plataforma para el crecimiento en temas que tienen que ver como
infraestructura, energía, criterios ESG, capitalismo social. También estamos de manera muy importante como instituto impulsando al interior de las empresas de nuestros asociados de que tenemos que cambiar el paradigma a hacer un capitalismo consciente o social donde el desarrollo económico vaya a la par del desarrollo humano. Y a partir de esta plataforma, ahora sí pensar en un crecimiento del país que tiene que ver con políticas públicas, con una reforma fiscal o reforma sendaria donde se logre obtener mayores recursos, pero un mejor gasto, un gasto más eficiente y finalmente también un sistema de pensiones y de cuidados que para nosotros es muy importante y que tiene que ver de manera importante para tener un país con sostenibilidad a largo plazo y que nuestro país pueda crecer de manera importante, pero enfocado a un mayor crecimiento, pero reduciendo la desigualdad por un lado. Y si eso lo logramos, vamos a tener un país con un crecimiento sostenible a largo plazo en el cual nuestras empresas podrán crear valor de mejor forma. Esa es la visión del documento y es lo que estaríamos también trabajando en el 2024 en todos estos temas, en todas estas propuestas para presentarlo a los actores políticos en estas elecciones del 2024. Muchas gracias, Miguel, por la pregunta. Gracias. Hemos llegado al final de las preguntas, por lo cual le cedo la palabra al ingeniero José Domingo Figueroa para que nos ayude con el cierre de la sesión. Adelante. Pues nuevamente muchas gracias a todos ustedes por participar en nuestra conferencia de prensa. Muchas gracias a los que nos acompañaron en la Convención Nacional del IMEF. Espero que se la hayan pasado bien. Y nos estamos viendo en la conferencia del mes de diciembre, que es la última del año. Muchas gracias a todos. Buen día.